Seguimos con Roca. Estamos en la primera presidencia de Roca. La economía argentina se basaba fundamentalmente en la exportación de materias primas, el envío a Europa, principalmente a Inglaterra, y el regreso de esa materia prima ya manufacturada, que era lo que se exportaba de Argentina. En los primeros años del gobierno de Roca, o en los primeros tiempos, mejor dicho, se exportaba lana de oveja. Y se recibían, por ejemplo, frazadas, cobijas, ropa, todo hecho con aquella lana que había salido del puerto de Buenos Aires. Luego, en una segunda etapa, la lana pasó a un segundo plano y toma preponderancia la carne congelada que se enviaba a Inglaterra a través de frigoríficos ingleses que se habían radicado en Buenos Aires, generalmente a orilla del Riachuelo, en la zona de Avellaneda, etcétera, etcétera. El gobierno de Roca transcurre, llega al fin de su mandato y deciden, entre gallos y medianoche, que así como el concuñado lo había postulado a él debía postular a su concuñado. La elección cayó sobre Miguel Juárez Celman, que con el fraude electoral y la colaboración del colegio electoral resultó ungido presidente para el periodo 1886-1892. Juárez Celman intentó despegarse de un modo u otro de la sombra de su concuñado, que era quien manejaba la escena nacional. Porque no dudemos, Roca manejó la escena nacional durante prácticamente 36 años y su partido durante 42 años. O sea, la figura preponderante ha sido Julio Argentino Roca en este periodo, y el partido que ocupaba el lugar central en la política argentina era el Partido Autonomista Nacional de Nicolás Avellaneda, de Julio Argentino Roca y de Miguel Juárez Celman. Bien, dentro de la generación del 80 estaba Eduardo Wilde, médico, Miguel Cané, un literato y escritor, autor del libro Juvenilia, y estos tres personajes que ya les mencioné, Avellaneda, Roca y Juárez Celman. Juárez Celman, en este intento por desprenderse de la sombra de Roca, encuentra dura resistencia en el seno del partido, a punto tal que prácticamente lo abandonan, y se produce el episodio de la Revolución del Parque, episodio en el cual, si bien no logran derrocarlo a Juárez Celman, este es virtualmente obligado a renunciar por la falta de legitimidad en el ejercicio. Yo les expliqué que la legitimidad de origen es acceder a la primera magistratura del país, en este caso, mediante el proceso constitucional o la ley electoral, y la legitimidad de ejercicio es otra cosa, es la aceptación por parte del pueblo de la gestión de ese gobierno. Juárez Celman, en un proceso fraudulento, obtuvo la legitimidad de origen, pero perdió con el transcurrir del tiempo la legitimidad de ejercicio. En la Revolución del Parque, un grupo de jóvenes forma la Unión Cívica, luego la Unión Cívica se fragmenta, van a nacer otros movimientos, pero sería el antecedente de la Unión Cívica Radical. Ahí tenemos en este hecho a Leandro Nicéforo Alén, a Aristóbulo del Valle,
a Hipólito Yrigoyen y otros más. Bueno, la escena política argentina sigue hasta sin solución de continuidad, con el PAN nombrando los candidatos y poniéndolos como presidente, hasta que Roque Sáenz Peña, un jurista, no era una persona brillante, pero sí tenía ideales justos, elaboró junto a Hipólito Yrigoyen un proyecto de ley electoral para que posibilitase el voto universal, secreto y obligatorio. El problema era que cuando la gente iba a votar a los lugares de votación, generalmente eran coaccionados para votar por el candidato oficialista y votaban por el candidato oficialista. De tal modo que la famosa ley Sáenz Peña, 88-71, posibilitó que el voto ya no sea cantado, que el voto sea secreto, que sea obligatorio porque votaba muy poca gente, y que sea universal. Universal en el sentido de que todos los varones, recuerden, las mujeres no votaban, todos los varones mayores de 18 años podían sufragar. El primer presidente surgido, o sea, hay una sucesión de presidentes después de la segunda presidencia de Roca, por ejemplo. Roca de 1898 a 1904 fue presidente. Hay una sucesión de presidentes del PAN, del Partido Autonomista Nacional, que se interrumpe abruptamente, no en forma violenta, sino en forma democrática, con el primer presidente surgido de la ley Sáenz Peña, es decir, del voto universal, secreto y obligatorio, que fue Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen asume en 1916, gobierna hasta 1922, de 1922 a 1928 gobierna otro radical, Marcelo Torcuato de Alvear, y en 1928 nuevamente es electo Hipólito Yrigoyen. Recuerden que no había reelección, es decir, que tenían que esperar un periodo para volver a presentarse como candidato. Bueno, hemos comentado en otros videos y en las clases que Hipólito Yrigoyen fue el primer líder de masas de nuestro país. ¿Qué quiere decir masa? La masa se identifica con un rebaño. El rebaño va atrás del líder. Pierde, en cierto modo, la individualidad y piensa como piensa la masa, que piensa como piensa el líder. Bueno, en este caso, el líder de masas, Hipólito Yrigoyen, conquistó la clase media argentina. Hay quienes hablan muy bien de las dos presidencias de Hipólito Yrigoyen y hay quienes lo denostan. El otro líder de masas fue Juan Domingo Perón, pero no de la clase media, sino de las clases trabajadoras y más humildes. O sea, el siglo XX nos va a encontrar con dos grandes líderes de masas, uno de la clase media, Hipólito Yrigoyen, y otro de las clases populares o trabajadoras, que fue Juan Domingo Perón. Cuando Hipólito Yrigoyen está en su primer mandato, ocurren hechos violentos de parte de las fuerzas de seguridad y del ejército en perjuicio de unos trabajadores de los talleres Bacena. Ya lo hemos visto en episodios anteriores de videos y en las clases, que generan la muerte de muchos trabajadores que reclamaban la reducción de las horas de trabajo. Esto es una suerte de acción disvaliosa, o sea que no es valiosa, del gobierno de Hipólito Yrigoyen,
que se le podrá atribuir sí, al coronel de Lepiane, quien estuvo al mando de la represión, pero no cabe duda que el presidente tiene que haber conocido o dado la orden en esa represión que duró 3 o 4 días, porque no solo fue un ataque a los trabajadores que estaban en las cercanías del taller, sino después en el velorio de los muertos, los trabajadores caídos en reclamo por sus derechos, también en el cortejo fúnebre por la avenida Corrientes, en la zona del Abasto, en Corrientes y Yatay, se produjo un enfrentamiento con un grupo armado de una llamada Liga Patriótica que nació para esos años también, y en el cementerio de la Chacarita también se produjeron enfrentamientos. En cada enfrentamiento indudablemente caían trabajadores y no militares. Bueno, otro de los descréditos del gobierno de Irigoyen fue el de abusar del instituto de la intervención federal. En la Constitución de 1853, recuerden, hay un artículo 6º que todavía está inalterado, por el cual el gobierno federal puede disponer la intervención federal en los casos de alteración, conmoción interior y cuando peligra el sistema republicano del gobierno también. Parecería ser que 20 y pico de intervenciones dispuso Hipólito Yrigoyen en un contexto en el que los gobiernos de las provincias no eran políticamente afines con las ideas de Irigoyen. Esto quizás habrá enojado al presidente Irigoyen, y ni lerdo ni perezoso dispuso las intervenciones militares. Bueno, seguimos en el próximo video.